de que compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, Oscar. Listo, empezamos entonces. Buenas noches. Hoy vamos a empezar con una clase de presentación del tema que vamos a ir desarrollando a lo largo del año a través de lecturas de bibliografía, clases prácticas y el proyecto que vamos a realizar como trabajo central de la materia. Por eso hemos llamado a esta clase, este título así, Proyectos Urbanos y Transformación de la Ciudad. O sea, en qué medida los proyectos urbanos son un instrumento de ordenamiento urbanístico que define iniciativas que tienden a trabajar en un sector de la ciudad con el propósito de alentar la transformación de la ciudad y del entorno donde se encuentran estos proyectos. Nosotros habíamos visto en la clase anterior que, cuando hablábamos de la cuestión de los instrumentos, que hay sitios especiales o particulares en el interior de la ciudad a los cuales se les adjudica un valor particular. O sea que podemos decir que el valor no está en el sitio en sí, sino que uno le adjudica valor a las particularidades que tienen estos sitios en el interior de la ciudad. Y por ese valor que se le otorga a estos sitios, entonces, es que decíamos que necesitan de un instrumento específico para definir la propuesta de ordenamiento urbanístico. Y ese instrumento específico, en este caso con el cual nosotros vamos a trabajar, es el que llamamos proyecto urbano. En otros lugares, por ejemplo, acá en Rosario podemos hablar de plan especial o plan de detalle. Digamos, estamos hablando del mismo tipo de instrumentos. O sea que nosotros decíamos que la condición particular de estos sitios está dada por la potencialidad que se entiende o que se les atribuye para que a través de un proyecto podamos promover la transformación de la ciudad o de un sector de la ciudad. Algunas de las particularidades de estos sitios son la dimensión, la diversidad de dimensiones que podemos encontrar en ellos y la ubicación relevante. O sea que podemos decir que están ubicados en general en lugares que podemos considerar como estratégicos para el desarrollo de la ciudad. Pero, además, estos sitios que se presentan para el desarrollo de un proyecto específico se presentan también como una oportunidad para pensar en construir la ciudad de un modo diferente como se ha venido construyendo hasta el presente. O sea que la presencia de estos sitios no nos tienen que alentar a seguir extendiendo, por ejemplo, la cuadrícula y seguir construyendo de la misma manera que se ha venido construyendo la ciudad hasta el momento, sino que aprovechar esta situación como para pensar en la construcción de un modo distinto de la ciudad. Por lo tanto, este valor que nosotros le adjudicamos al sitio, o sea, se tiene que corresponder con tratar de mantener esa gran superficie y no asimilarla al resto de la trama urbana que tiene la ciudad en su entorno. Una de las particularidades del proyecto que vamos a desarrollar en estos sitios es que no estamos pensando en el impacto en el sitio en particular donde desarrolla el proyecto, sino que entendemos que el proyecto debe tener efectos que vayan más allá del sitio, en algunos casos efectos sobre el entorno y en otros casos efectos también en la ciudad en general, de acuerdo con el sitio que nosotros estemos trabajando. O sea, como decimos acá, de acuerdo a la escala del proyecto que nosotros estemos llevando adelante. Entonces, ahí decíamos también, que lo acabamos de decir en un momento, que estos sitios a los cuales nosotros le adjudicamos un valor particular,
demandan entonces de un instrumento específico para el desarrollo o para la definición de su ordenamiento urbanístico. Entonces ahí aparece la idea del proyecto urbano. O sea, el proyecto urbano no remite solamente a la definición de un proyecto para un sitio en particular de la ciudad, sino que también remite a los procedimientos a considerar para su gestión. Es decir que este instrumento con el cual nosotros estamos trabajando, el proyecto urbano, tiene dos grandes componentes y que las vamos trabajando casi en simultáneo, o las vamos pensando casi en simultáneo. Por un lado, el proyecto en sí, la definición de la propuesta para la ocupación de este sitio que nosotros encontramos vacante o disponible para la transformación en el interior de la ciudad, y por otro lado, la gestión, o sea, a partir de qué alentar o garantizar que Perdón, Oscar, el proyecto se pueda ejecutar. Sí, están hablando por ahí, así que sí, por favor cierren los micrófonos. Bien, entonces nosotros vamos a hacer como alguien dijo alguna vez, proyectos urbanos hubo siempre. En realidad no es que proyectos urbanos hubo siempre, o por lo menos no hubo proyectos urbanos de acuerdo como lo entendemos hoy. O sea, hoy estamos hablando de proyectos urbanos fundamentalmente, ya le estamos adjudicando un valor a ese proyecto urbano, o un valor y condiciones también. Las condiciones que ese proyecto urbano sea de carácter polifuncional, o sea que en el sitio donde nosotros desarrollemos el proyecto, contemplemos el desarrollo de distintas actividades, donde esas distintas actividades se van a ir articulando en torno del espacio público, que el espacio público también va a tener características diferentes a los espacios públicos que podemos encontrar en el resto de la ciudad. O sea, el espacio público y las actividades que vamos a proyectar forman parte de una única unidad, están íntimamente interrelacionados. Y por otro lado, además de esta característica de la multifuncionalidad, nosotros pretendemos, como habíamos dicho antes, que los efectos de este proyecto no se queden solamente en el sitio, sino que alienten a la transformación en el entorno donde se encuentren, o alienten o propongan una transformación más importante en el interior de la ciudad. Entonces nosotros, si nosotros queremos ver estos proyectos en distintos momentos históricos, algunos no tendrían esta condición de proyecto urbano tal como nosotros lo estamos entendiendo hoy. Así que nosotros podemos, si nos vamos unos años atrás, podemos ver que en un momento había proyectos para la ciudad y que esos proyectos tenían que ver fundamentalmente con nuevas componentes de la organización físico-funcional de la ciudad, y que esas nuevas componentes de la organización físico-funcional de la ciudad eran sitios emblemáticos, sitios que en ese momento se consideraban como emblemáticos. Después tenemos la característica esta de los proyectos urbanos, aquellos que asumen el carácter de instrumentos de gestión específicos, o sea, estos proyectos con los cuales nosotros vamos a estar trabajando en el presente. Y después, o en el que vamos a llevar adelante nosotros. Y después tenemos otra categoría de los grandes proyectos urbanos, que sería como una particularidad del proyecto urbano, que son aquellos que se desarrollan de modo muy articulado entre el sector público con el sector privado, en particular los grandes desarrolladores inmobiliarios, y donde el proyecto se va definiendo, podemos decir, de acuerdo con las demandas de beneficios que esperan obtener los grandes desarrolladores inmobiliarios a partir del proyecto. Entonces, vamos a ver, digamos, cómo y con qué finalidad en distintos momentos del proceso de construcción de la ciudad van apareciendo estos distintos tipos de proyectos. O sea, nosotros podemos hablar de proyectos para nuevos sitios de la ciudad, que son proyectos que van a estar contemplados más que nada en los planes de ordenamiento urbano de ese momento,
que son los centros cívicos, las puertas de entrada, los grandes equipamientos. Los proyectos de renovación urbana de los 50-60, que esos proyectos tienen que ver con la reconstrucción en algunas ciudades europeas después de la guerra, con la programación de la extensión de la ciudad y con la construcción de nuevas áreas centrales. Otra modalidad de intervención que también es de los años 60 más, o sea, 50 y 60, y en algunos casos nos podemos llegar hasta cerca de los 70, es la construcción, o mejor dicho, los proyectos de lo que se llama centros direccionales, que ahora lo vamos a ver. Y por último, los proyectos de renovación y reconversión urbana, que son los más recientes, algunos de ellos se ajustan a esta idea del proyecto urbano en tanto componente multifuncional de la ciudad, de un sector de la ciudad, y de un proyecto que tiene efectos dinamizadores en todo su entorno, donde tenemos los parques polifuncionales, parques lineales, la renovación de las áreas centrales, la recuperación de áreas vacantes, la reconversión de áreas obsoletas y los waterfronts. Ahora vamos a ir viendo en detalle las particularidades de cada uno de ellos. Los proyectos de nuevos sitios de la ciudad, o sea, tienen que ver, como les había dicho antes, que estos proyectos que se formulan en los planes en ese momento llamados planes reguladores en nuestro país, en otros el plan urbano, en otros los planes de ordenamiento, extensión y embellecimiento, o sea, según la ciudad con la cual nosotros estemos trabajando, pero son los planes que corresponden, podemos decir, a esta etapa más fundacional del urbanismo como una disciplina específica para el estudio de los instrumentos de ordenamiento urbano y de la ciudad, y que los vamos a encontrar en gran parte de la primera mitad del siglo pasado. En esos planes se empiezan a formular cuáles son los sitios que van dando cuenta de que estamos hablando de una ciudad moderna. O sea, una ciudad moderna se entiende o se leía en ese momento a partir de la configuración y de la morfología que tenía esa ciudad y de las componentes, en general las componentes estructurales, que formaban parte de esa ciudad. Tenemos ahí, por un lado, los centros cívicos, lo que se llamaba o se conocía con el nombre de las puertas de entrada a la ciudad, y los nuevos grandes equipamientos. O sea que son proyectos que forman parte de un plan de ordenamiento, o plan regulador, plan de ordenamiento, embellecimiento y extensión, que expresan fundamentalmente lo que dice aquí, la aspiración de construir una ciudad moderna. Entonces el que empieza, o el puntapié inicial de este tipo de proyectos, lo da Burham y Bennett en el Plan para Chicago en 1906, con la construcción del centro cívico. A partir de este plan es que se empieza a difundir a nivel internacional la idea de que todas las ciudades tienen que tener un centro cívico. ¿Qué es el centro cívico? Es un sitio particular de la ciudad, de una gran explanada o un gran espacio público donde se encuentran los edificios de la administración pública, ya sea de la administración pública nacional, si se trata del proyecto para una capital, o de la administración pública local y provincial, si se trata de otro tipo de ciudades. En el plan, eso lo vamos a ver en distintos planes. Acá lo vemos, por ejemplo, también en el plan de reforma para la ciudad de Buenos Aires, de 1923, conocido más genéricamente o popularmente con el nombre del Plan Noel, que era el intendente de la ciudad en ese momento, donde aparecen distintos puntos de la ciudad que pueden ser concebidos como centros cívicos: la Plaza del Congreso, la Plaza de la Municipalidad, que después no se terminó de construir, y fundamentalmente también la Plaza de Mayo. Lo mismo lo podemos ver acá en el plan para Río de Janeiro, plan de extensión, remodelación y embellecimiento. Esto nos está diciendo que es un plan que lo hizo un francés, en este caso Agache, porque fueron los franceses que hablaban de este tipo de
de planes: ordenamiento, extensión y embellecimiento, que daban cuenta entonces del objetivo, del propósito que tenía el plan. En cuanto al ordenamiento y al embellecimiento, aparece esta idea del centro cívico, como se puede ver en estas imágenes del plan, que es la concentración en torno a un gran espacio público de todos los ministerios del gobierno brasileño. Recordemos que en esa época, o sea, estamos hablando de 1929, Río de Janeiro era la capital del Brasil. Esto lo vamos a ver también en planes más locales, o sea, el mismo plan regulador Rosario que hacen Guido Farengo y de la Paulera en el 35, también tienen esta propuesta de centro cívico a partir de una gran transformación que proponen en el área central con la construcción de la avenida central que iba desde el río hasta el trazado ferroviario que ya no existe más, paralelo a Avenida Francia, entre Avenida Francia y Veramujica, donde se ubicaría una gran estación terminal ferroviaria y automotor. En torno a esa gran plaza, esa gran avenida central, que se transformaba en el nuevo centro de la ciudad prácticamente, se iba a ubicar el centro cívico, que ese centro cívico sería como una extensión de la Plaza San Martín, donde estaba la jefatura, donde estaban los tribunales provinciales, y donde se demolían algunas manzanas para dar lugar a esta gran explanada que se transformaba en el centro cívico de la ciudad. Esta idea Guido también la va a llevar adelante en el plan regulador de Tucumán, donde aparece también la propuesta de una nueva avenida central, de la cual se construye solamente una cuadra que vincularía a el Palacio de Tribunales o de Justicia con la Plaza Independencia, que es la plaza principal de la ciudad. Acá Guido da dos modelos de configuración de ese espacio cívico, de ese centro cívico, y de esa avenida central, uno que remite a la arquitectura colonial, digamos que él rescata, digamos, en las ciudades del noreste del país, y otro que remite a, digamos, un proyecto más vinculado con las ideas del movimiento moderno. En la figura que nosotros estamos viendo a la derecha, digamos, vemos el palacio, el edificio de la justicia, de los tribunales, que ya estaba construido en esa época. Entonces, un poco, esa avenida y ese centro cívico se iba a construir de acuerdo con el estilo del edificio de los tribunales. Acá vemos, digamos, abajo el plan regulador para Mendoza, también con su propuesta de centros cívicos. O sea que esta idea de proyectos, lo que estamos viendo en todos estos tipos de proyectos es que son proyectos de carácter monofuncional. En este caso, centros cívicos entendidos como el lugar de residencia de los edificios de la administración pública. También se hicieron muchos proyectos de centros cívicos para la ciudad de Buenos Aires, y algunos proyectos que tenían que ver con la avenida 9 de Julio, o sea, que recién se empieza a construir a partir de los años 30. Entonces también, digamos, a lo largo de la avenida de 9 de Julio se entiende todo eso como un gran ámbito de carácter público y de centro cívico de la ciudad. Otro de estas componentes que dan cuenta de que estamos hablando de una ciudad moderna es lo que se llamaba la puerta de entrada a la ciudad. O sea que la ciudad se mostraba, o sea, a partir del lugar de ingreso a la ciudad, que en general estamos hablando de ciudades que tienen ingreso por un gran río o un lago o el mar. Y acá vemos también el plan de Chicago tenía su gran puerta de entrada, que era un gran parque, digamos, que separaba al lago del resto de la ciudad, y sobre ese gran parque se ubicaban edificios que tenían que ver con la cultura, o sea, el Museo de Bellas Artes, la biblioteca, etc. También estamos viendo acá que siempre estamos hablando de espacios públicos y cómo esos espacios públicos se van tratando
en relación con los elementos que van a albergar. En el otro caso del centro cívico eran los edificios de la administración. En el caso de las puertas de entrada, en general están vinculadas con edificios relacionados con actividades culturales. El plan regulador y de reforma para la ciudad de Buenos Aires también tiene su puerta de entrada. La puerta de entrada la hacen precisamente en la Plaza de Mayo, demoliendo la Casa de Gobierno y con grandes edificios de carácter monumental que van a rodear esa nueva entrada que se piensa para la ciudad. En el caso de Río de Janeiro, también, digamos, tenemos una puerta de entrada desde el mar, y estas imágenes de cómo se imaginaban esos lugares, que es también, tanto la puerta de entrada como el centro cívico, eran lugares de generadores de mucho movimiento en el interior de la ciudad y de concentración de la población. Y también la ciudad moderna de ese momento, se entendía que tenía que tener determinados equipamientos, y esos equipamientos también forman parte de los proyectos que integran un plan de ordenamiento urbano. Acá vemos en el caso del plan regulador para Rosario, el predio ferial que se iba a construir en la isla del Espinillo. Digamos, el predio ferial aparece como, digamos, una necesidad que tienen las ciudades de contar con un espacio en particular para el desarrollo de las ferias internacionales o las exposiciones internacionales que se venían desarrollando en las grandes ciudades europeas, y también en América empiezan con la Feria de Chicago, la Exposición Universal de Chicago. Y en el caso, otro de los equipamientos importantes es la ciudad universitaria, que en el caso de Río de Janeiro, gran parte de este proyecto también comenzó a construirse. O sea que acá estamos hablando de proyectos emblemáticos para la ciudad, de proyectos que se entienden que tienen que desarrollarse para demostrar que la ciudad ha avanzado en su proceso de transformación y ha dado un salto cualitativo al incorporar estos nuevos espacios que hacen a la construcción de una distinta ciudad, una ciudad diferente. Pero acá vemos que el carácter es monofuncional. Estamos hablando de equipamientos específicos y estamos hablando de sitios específicos o particulares de la ciudad. Si nosotros quisiéramos hablar, acá podríamos hablar también de todos los proyectos de vivienda, pero de grandes conjuntos de vivienda, pero digamos, ya nos estaríamos alejando de esta idea del proyecto urbano, digamos, porque estaríamos hablando solamente de conjuntos habitacionales, que en el periodo de entreguerras, como ustedes recordarán cuando estuvimos en Introducción al Urbanismo, fue una de las características distintivas de las ciudades, en la construcción de la vivienda pública, fundamentalmente. Y lo mismo va a pasar en la posguerra. Esos proyectos no los vamos a tener en cuenta, o sea, no los contamos acá, porque si no haríamos una clase interminable. La idea es ver este otro tipo de proyectos que van más allá de un proyecto de un conjunto de viviendas. En cuanto a estos proyectos de renovación urbana que nosotros encontramos o que podemos rescatar entre los años 50 y 60, acá tenemos una gran diversidad. Y esta gran diversidad que yo les presento acá no quiere decir que es la única diversidad, sino que es la que yo pienso que son ejemplos que permiten entender, digamos, cómo se ha ido construyendo y transformando a la ciudad. O sea que, digamos, podríamos encontrar muchos más ejemplos de los que nosotros estamos mostrando en este caso. Acá, digamos, estos proyectos, algunos de estos proyectos que tienen que ver con la renovación urbana en el interior de las ciudades entre los años 50 y 60, tiene que ver con la reconstrucción de la ciudad, y en particular con la reconstrucción de sus áreas centrales. Dos de estos grandes proyectos, digamos, uno lo podemos encontrar en el proyecto de reconstrucción del área central de Coventry, que fue una ciudad muy dañada durante la Segunda Guerra Mundial,
y donde, digamos, acá se ponen en práctica ya las ideas del movimiento moderno en cuanto a la construcción de la ciudad. Por un lado, la separación estricta de la circulación vehicular de la peatonal, o sea, el centro se entiende como una gran plataforma donde se van a ir ubicando los edificios de carácter comercial fundamentalmente, que es lo que vemos nosotros acá en estas imágenes. Y por otro lado, vemos también un caso de reconstrucción, acá de reconstrucción de una de las avenidas más importantes de Berlín, que es la Karl Marx Allee, que en su momento se llamó la Stalin Allee, digamos, porque fue construida también, o reconstruida, en los años 50, cuando ya una parte de la mitad de Alemania formaba parte del bloque socialista, podemos llamarlo así. Entonces hay una gran influencia de la arquitectura soviética en este caso de Berlín. Acá, digamos, la reconstrucción de la avenida, como lo vemos en estas imágenes, es, digamos, todo un gran conjunto de carácter monumental. La vivienda entendida como grandes monumentos, edificios monumentales, donde se marca el ingreso a la calle, a esta nueva avenida, y que también tiene carácter ya polifuncional. O sea, si bien la dominancia es la vivienda, en gran parte de las plantas bajas aparecen distintos tipos de comercios, y fundamentalmente comercios que tienen que ver con la actividad cultural de la ciudad. Pero la pretensión era, digamos, con esta avenida, que fuera un gran paseo, un gran espacio público, la avenida rodeado de viviendas de carácter monumental. En la renovación de las áreas interiores, también, digamos, como procesos o mejor dicho, entendidas como parte de la reconstrucción de las ciudades. Acá vemos el caso de Londres, uno de los casos más paradigmáticos y conocidos de la reconstrucción en la posguerra, donde si bien se trata de un gran conjunto de vivienda pública, pero se trata también de espacios públicos y de equipamientos, en este caso equipamientos de carácter cultural, como es el centro Barbican en la ciudad de Londres, que es toda también una nueva construcción vinculada en cierta medida también con las ideas del movimiento moderno. O sea que se trata también de una gran plataforma donde está estrictamente separado la circulación vehicular de la circulación peatonal, y en esa gran plataforma se disponen, que esa gran plataforma que es un gran espacio público, se disponen los edificios de vivienda y este nuevo centro, este nuevo gran equipamiento de la cultura que se incorpora a la ciudad. Siguiendo con las áreas centrales, ya podemos ver otro tipo de áreas centrales que no tienen que ver con la reconstrucción, sino con la modernización o la ampliación de las áreas centrales existentes en la ciudad. Acá vemos dos casos que son muy significativos de ese momento. Uno que es la construcción de la avenida Novi Arbat en Moscú, o sea, la calle Arbat en Moscú era la calle central del centro de la ciudad, como si dijéramos Florida o como si dijéramos calle Córdoba. La calle Novi Arbat, o sea, la nueva Arbat, es una nueva avenida que se construye en la ciudad, demoliendo un gran conjunto de manzanas y construyendo una nueva avenida donde aparece nuevamente la vivienda y equipamientos de carácter comercial y cultural. Digamos, dentro de los equipamientos culturales aparece acá también el cine, como también me olvidé de mencionarlo en el caso de la Karl Marx Allee en Berlín. También el cine es uno de los elementos más importantes que aparecen en la avenida. Entonces acá esta avenida se caracteriza también por este tipo de edificios con forma de libro que van dándole forma a esta avenida. Entonces acá también ya vamos viendo que
digamos, aparece el comercio, aparecen los edificios de entretenimiento o de culturales y aparece la vivienda. O sea que ya vamos entrando en, digamos, en ciertas ideas que construir la ciudad a partir de la mixtura de usos y no irrompiendo con estas ideas del movimiento moderno que planteaba, digamos, una estricta separación de las actividades en el interior de la ciudad. La otra que estamos viendo en la imagen, estas imágenes inferiores, se refieren a la Sergels Torg, que es la plaza central en Estocolmo. Es toda una remodelación de la plaza y de los edificios cercanos a la plaza, o mejor dicho, que rodean a la plaza, que son viviendas, que son oficinas, que son comercios, y la plaza se transforma digamos, en el nivel inferior en un lugar de circulación peatonal y de acceso a distintas modalidades del transporte público, como puede ser el ómnibus o el subterráneo. O sea que vamos viendo cómo, digamos, estas ideas acerca de la intervención de la ciudad empiezan también a dar cuenta de la formación de nuevos espacios de carácter polifuncional y no monofuncional, como habíamos estado viendo hasta hace poco, digamos en el periodo anterior. Dentro de las construcciones más significativas que nosotros podemos encontrar en el interior de las ciudades y que son también operaciones que se van a registrar fundamentalmente en la década de los años 60, digamos que algunas siguen todavía renovándose, es lo que en ese momento se consideraba con el nombre de los centros direccionales. O sea, los centros direccionales es una iniciativa que sale, o mejor dicho, es una propuesta que sale de la disciplina fundamentalmente, como con el propósito de ordenar el crecimiento de la ciudad y de ordenar ese crecimiento de la ciudad a partir de encontrar una nueva ubicación para la localización de todos aquellos edificios que tenían que ver con la actividad terciaria, o sea, todo lo que tenía que ver con las oficinas, con los bancos, la actividad financiera, digamos, toda una serie de actividades que ya no encontraban lugar en el interior del centro tradicional de estas ciudades. Dos de estos centros direccionales más conocidos uno es un sector de Madrid que se conoce con el acrónimo de ASCA, y ASCA quiere decir Asociación Mixta de Compensación de la Manzana A de la Zona Comercial de la Avenida del Generalísimo. Esto es en Madrid, al lado, o sea que está al lado, sobre el Paseo de la Castellana, como se lo conoce hoy, y muy cerca del Estadio Bernabéu, como lo pueden ver en esta imagen. Acá también este proyecto se construye también siguiendo estas ideas del movimiento moderno, todavía no, estamos en los años 60, todavía tenía mucha fuerza. O sea que también es una gran plataforma de circulación peatonal, la circulación vehicular y los estacionamientos son todos subterráneos, y esta gran plataforma es un gran espacio público donde van apareciendo distintos edificios de oficinas, de las empresas más importantes en esa época y de los bancos más importantes de esa época en la ciudad. Este es un sector que se fue degradando lentamente en el tiempo y ahora en el presente hay toda una acción de renovación del espacio público y también de renovación a partir de la incorporación de nuevas actividades, como puede ser el comercio, digamos acá en este caso concreto con la instalación del edificio del Corte Inglés, que es sería la Falabella de Madrid. Un poco al revés, pero sería la tradicional tienda de departamentos, la clásica tienda de departamentos de Madrid.
Entonces, acá, digamos, son edificios, digamos, este es un proyecto de carácter monofuncional, porque no tiene vivienda, la vivienda se va desarrollando en el entorno, pero es un gran espacio público que es el que articula la ubicación de los distintos edificios que van apareciendo en este sector de la ciudad. En la imagen superior, digamos que es una imagen que es cuando todavía no estaba construido, ahí se ve claramente ese gran vacío que existía en el interior de la ciudad y que está vecino a una zona que se conoce con el nombre de Grandes Ministerios, que es una zona que durante el gobierno franquista se fueron construyendo los edificios de la Administración Pública Nacional, de ahí su nombre, Grandes Ministerios. Y el otro gran centro direccional que es muy característico de esa época y que todavía lo sigue siendo porque se sigue renovando y transformando, es la Défense en París. En realidad es la Défense afuera de París, porque esto ya está fuera de la ciudad de París, pero continúa este eje histórico de la ciudad que es que se origina desde el Louvre, el Palacio los Jardines de las Tullerías, etc., hasta, digamos, que ese eje se continúa en la Défense, que si bien es un centro, podemos decir, administrativo, financiero, también se están construyendo viviendas y todos en relación, perdón, sí, todas en torno a la construcción de un gran espacio público, donde existe también, podemos decir, una clasificación, una diferenciación entre la circulación vehicular, peatonal, y la del transporte público que se da en forma subterránea. Ese es el sector donde se encuentra también uno de los edificios más conocidos, que es el Gran Arco, que digamos, como es el arco moderno que se opone, o que se enfrenta al Arco del Triunfo que se encuentra en el interior de la ciudad. Otras de las grandes operaciones que tienen que ver con grandes proyectos en el interior de la ciudad, o sea, pero no estamos hablando de los proyectos, después la ciudad sigue construyendo sus viviendas, se sigue extendiendo, etc. Son las acciones que se conocen con el nombre de slum clearance, que sería algo así como la limpieza de los tugurios. O sea, la limpieza de los tugurios quería decir simplemente, directamente la demolición de todos los sectores que se consideraban que estaban tugurizados en el interior de la ciudad, con el propósito de, en algunos casos, de construir viviendas, en otros casos de construir grandes equipamientos para la ciudad. En este caso, el Lincoln Center, que es todo un complejo cultural, que va a aparecer dentro de esta modalidad de la erradicación o la eliminación del tugurio para dar lugar a la construcción de nuevos equipamientos a escala de la ciudad, de gran escala, o sea, de escala urbana. También, digamos, dentro de esta limpieza de los tugurios está, digamos, otras acciones que se conocen también con el nombre de redevelopment, o sea, de nuevo desarrollo, que también consisten es el mismo tipo de política, es la demolición de viviendas que ya están en mal estado, que están sobreocupadas, o sea, con condiciones de hacinamiento muy significativo. Entonces se procede a su demolición y la construcción de nuevos edificios de vivienda. Y ya si nos acercamos más en el tiempo, o sea, a partir de la década de los años 80, van teniendo lugar estos proyectos urbanos tal como los entendemos hoy. O mejor dicho, que a partir de este tipo de experiencias y de iniciativas en el interior de las ciudades, algunos autores, digamos, del campo del urbanismo, comienzan a hablar de los proyectos urbanos. Uno de ellos fue Solán Morales, donde él da las características o las condiciones que tiene que tener
un proyecto urbano como para ser considerado como tal, o sea, un proyecto en el interior de la ciudad, que se va a caracterizar fundamentalmente por la dimensión, por el tiempo que dura su ejecución en la ciudad, por el proyecto transformador y el efecto transformador, por la posibilidad o la oportunidad de construir nuevas arquitecturas. Digamos, esta sería parte de las condiciones que él dice que tiene que cumplir un proyecto para ser considerado proyecto urbano. Y eso es, digamos, se llega a esa conclusión a partir de algunas primeras experiencias. Algunas de estas primeras experiencias las vamos a encontrar en París. Una es el Parque de la Villette, que ustedes ya lo deben conocer, que va a ocupar el lugar que antes tenían los grandes mataderos de la ciudad, con la construcción, acá estamos hablando nuevamente de un gran espacio público de carácter también polifuncional, o sea, aparece el parque público, aparecen edificios vinculados con la cultura, la ciudad de la música, el Museo de las Ciencias del Hombre, el Museo de la Industria y la construcción de viviendas en su entorno. El otro caso, que también no es tan conocido como el de la Villette, pero también es conocido, que es la Promenade de Planté, que sería como el antecesor de la High Line de Nueva York, que es desarrollar todo un proyecto de parque lineal a lo largo, o mejor dicho, recuperando el trazado ferroviario que ya había sido dejado de lado y declarado obsoleto. Y en este caso, la Promenade Planté también ocupa, digamos, todo ese trazado ferroviario, o sea, la parte del viaducto, la parte que está en el nivel 0, digamos, se dedica a talleres de artesanos, artistas y comercios más específicos, mientras que en la parte superior se desarrolla todo el parque de carácter lineal y en los bordes se construyen nuevas viviendas. O sea que acá vamos viendo esta idea de la polifuncionalidad cada vez tiene más fuerza en la organización o definición del proyecto. Y fundamentalmente el espacio público es el que empieza a tener un rol protagónico en el desarrollo del proyecto. También, digamos, en ese momento, en esta época que son en las décadas de los años 80, de los años 90, aparece, digamos, la renovación o reconstrucción de áreas centrales. Digamos, un ejemplo paradigmático de ese momento fue la Potsdamer Platz en Berlín, digamos, que es un proyecto que se desarrolla una vez que se unifica Alemania, que desaparece el muro que dividía a la ciudad en dos, y que Berlín es nuevamente declarada la capital del país. Esta es la Potsdamer Platz, que había sido devastada durante la guerra, y había quedado muy vecina al sector del muro, y tanto de un lado como del otro, digamos, los sectores cercanos al muro eran tierras, no digo tierra de nadie, pero eran sectores abandonados. O sea que habían quedado, en el caso de lo que era el Berlín Oriental, había quedado tal cual como después de la guerra, o sea, totalmente destruido. Entonces acá aparece la idea de reconstruir la Potsdamer Platz, que en su momento, en el momento del Berlín anterior a la guerra, era uno de los centros neurálgicos del de la ciudad, porque era un nudo de transporte, del transporte subterráneo, uno de los nudos más importantes de la ciudad, y aparte un centro de desarrollo comercial, vinculado también directamente con la calle comercial más importante de Berlín en ese momento. Entonces acá aparece, digamos, una nueva forma de entender la construcción, en este caso la reconstrucción en el interior de las ciudades. Acá ya se abandonan por completo las ideas del movimiento moderno. Acá estamos en otra etapa que tiene que ver con la difusión de las ideas de la Escuela de Venecia, o sea, de recuperar la ciudad interior.
de no pensar tanto en la expansión de la ciudad, sino en pensar o mejor dicho, a construir la ciudad desde su mismo interior, recuperando nuevamente la idea de la manzana como bloque cerrado. Acordémonos que la manzana como bloque cerrado había sido el modelo que se impuso fundamentalmente a partir de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Acá se trata, o sea, se abandona estas ideas del movimiento moderno, se recupera la idea de la manzana como bloque cerrado, se vuelve a pensar en eso, pero no con los mismos valores de densidad que tenían en el siglo XIX o principios del siglo XX, sino con otros valores, y donde también, digamos, esta Potsdamer-Platz es un gran proyecto urbano donde además del espacio público aparecen las viviendas, aparece el comercio, hoteles, o sea que es un sector de carácter polifuncional y digamos, después se termina convirtiendo en un centro de atracción turística, ya que el lugar se conoce con el nombre del edificio Sony, que es uno de los edificios más importantes del lugar, y no tanto por el nombre original, que es la de Potsdamer Platz. Pero, digamos, acá vemos cómo se reconstruye con nuevas ideas, pero digamos, esas nuevas ideas abandonan ya por completo las ideas del movimiento moderno y la monofuncionalidad va dejando lugar a la polifuncionalidad, donde la vivienda, el comercio y el espacio público empiezan a ser los elementos más importantes. Y por otro lado, acá vemos, digamos, que hay intervenciones públicas y privadas. En los primeros que veíamos, siempre se pensaba en que era el Estado el actor protagónico en la transformación. Ya cuando estamos más en las décadas de los años 60, 70, empiezan, digamos, más a intervenir el sector privado en la construcción de estos sectores de la ciudad. Recuperación de áreas vacantes, áreas que estaban en la ciudad completamente desaprovechadas. En este caso es la isla 132 en la ciudad de Neuquén. O sea, el borde de la ciudad con el río era un borde sin ningún tipo de tratamiento, es como si no existiera el río prácticamente, y este proyecto que se desarrolla a partir de la creación de una empresa una empresa de carácter público, la Cordineu, que se va a encargar del desarrollo de este sector de la ciudad. A partir también de entenderlo como un lugar para, digamos, incorporar como primera medida un nuevo espacio público a la ciudad, o sea, construyendo ese borde entre la ciudad y el río que no existe en ningún otro lugar de la ciudad y dando lugar a la aparición de equipamientos de carácter gastronómico, edificios de oficinas y edificios de vivienda. O sea que acá vemos otra vez, digamos, esta tríada entre espacio público, vivienda y edificios de carácter diverso, como puede ser los de gastronomía, los culturales o los de oficinas. Más cercanos en el tiempo, proyectos de reconversión de áreas obsoletas, que eso lo podemos ver acá también en la ciudad de Rosario, o sea, todo lo que es Puerto Norte es un proyecto de reconversión de áreas obsoletas, antes áreas industriales, ferroviarias y portuarias. El proyecto del batallón, del ex batallón 127, donde hoy tenemos parque público, tenemos un desarrollo, una zona de desarrollo de empresas de carácter tecnológica, tenemos el Museo del Deporte, está proyectada la construcción de viviendas, o sea que también es un proyecto de reconversión de áreas obsoletas, o sea, de toda una instalación militar que ya no tenía ningún sentido mantenerla en el interior de la ciudad como estaba. En este caso, son proyectos algunos más recientes, otros ya más antiguos, como puede ser el Hammarby Sjöstad,
en Estocolmo, que también es toda una gran área industrial en la ciudad que se reconvierte y se transforma en un nuevo barrio donde aparece, digamos, diversidad de funciones y de actividades, fundamentalmente la vivienda, pero acompañada de todo tipo, otro tipo de equipamientos, y recuperando todo el borde del río, en este caso, para el desarrollo de un gran parque de carácter lineal. O sea, el espacio público vemos que otra vez ocupa un lugar significativo. Y lo mismo en este proyecto Dumbo, que es el acrónimo de Down Under Manhattan Bridge, o sea que sería la zona que está debajo del puente Manhattan, que era una zona de depósitos, fundamentalmente era una zona de depósitos, de barracas, o sea, de instalaciones de ese tipo, vinculadas con el comercio mayorista, y se transforma en un nuevo centro de vivienda, centro de comercial, viviendas fundamentalmente, oficinas y nuevos espacios públicos sobre el río. Dentro de estos grandes, de estos proyectos urbanos más recientes, están aquellos que se conocen con el nombre de waterfront, o proyectos en el waterfront, que sería definir un nuevo proyecto para el borde de la ciudad con el agua, ya sea el mar, el río o un lago. Digamos, estos tipos de reconversión, esto también nosotros lo podríamos considerar proyectos de recuperación de áreas obsoletas o reconversión de áreas obsoletas. Porque, digamos, en este caso el Hafen City se desarrolla en todo lo que era el antiguo puerto de la ciudad, con, digamos, un proyecto que todavía se está llevando a cabo, porque es la renovación, o mejor dicho, la recuperación de todo este sector portuario que es muy extenso y que se encuentra frente a lo que es, podemos decir, el centro histórico de la ciudad. Este proyecto consiste, por un lado, en la recuperación de todos los edificios de los docks, esos edificios principios del siglo, fines del XIX y principios del siglo XX, muy característicos, porque son construcciones en ladrillo, como los docks que podemos ver en Buenos Aires, en Puerto Madero. Acá también, digamos, si bien tienen, digamos, una dimensión, un volumen mayor, se recuperan todos estos edificios, ya sea como depósitos, como nuevos comercios, como estacionamientos, pero, digamos, se los mantiene a todos. Y por otro lado, empieza a desarrollar, prácticamente es como se va construyendo lentamente una nueva ciudad donde conviven edificios de vivienda, edificios de oficinas, va a aparecer una nueva universidad, etc. Y donde aparecen nuevas arquitecturas, que es lo que podemos ver acá, y nuevas formas de construir la ciudad. Un poco lo que decíamos antes y que había dicho Solá Morales, que estos proyectos urbanos eran la oportunidad para construir nuevas arquitecturas. Esto se ve claramente en estos grandes proyectos urbanos de recuperación de áreas obsoletas sobre el borde con el agua. Por eso se los caracteriza como el waterfront, o sea, el frente de la ciudad con el agua, ese nuevo frente. Y que muchos de estos nuevos centros que se van construyendo en la ciudad, estos nuevos, tienen la característica de un nuevo distrito que se le incorpora a la ciudad. Muchos de ellos tienen un edificio emblema, digamos, que va a caracterizar o que va a ser reconocible a este nuevo sector de la ciudad. En este caso, en el caso de Hafen City, es la construcción de la ópera, digamos, que es este edificio que ven ahí, que tiene forma de témpano, y que está al inicio, digamos, que fuera un poco como si fuera la prueba de todo este proyecto. Esta idea de tener un gran proyecto que distinga a este sector particular de la ciudad,
que se transforme en un nuevo ícono de la ciudad. Lo podemos ver, el que inauguró un poco, si no me equivoco, sería Bilbao, con toda la recuperación de la ría y el borde de la ría en la ciudad, y con la construcción del Guggenheim, digamos que como si fuera el edificio más significativo del nuevo distrito, y quizás se transforma en el edificio más significativo después de la ciudad. Muchos de estos emprendimientos entonces tienen, digamos, este tipo de edificios que van a distinguir o que van a caracterizar este proceso de transformación que se va dando en determinados sectores de la ciudad. Entonces nosotros ahí, estos últimos que hemos visto, los podemos considerar que están dentro de la categoría de lo que nosotros llamamos proyectos urbanos, por las características que habíamos dicho antes. Ahora, dentro de estos proyectos urbanos nosotros podemos encontrar algunos que se clasifican según determinados autores, en este caso Beatriz Cuenca, digamos que es una investigadora de urbanismo de acá de la Argentina, que habla de los grandes proyectos urbanos, digamos, como que sería una particularidad de los proyectos urbanos. ¿Qué son estos grandes proyectos urbanos según Beatriz Cuenca? Ella habla de mega operaciones de renovación urbana de iniciativa pública, mediante las cuales áreas relegadas se reconfiguran como nuevas centralidades, entornos construidos destinados a albergar infraestructuras y servicios de alto nivel, dirigidos a una demanda de alto poder adquisitivo que usualmente excede el ámbito local para incluir a empresas, usuarios e inversores nacionales e internacionales. Son operaciones de renovación urbana en gran escala que producen al menos 3 modificaciones claves en la estructura de la centralidad de las actuales metrópolis. Una es la modificación en la rentabilidad de los usos del suelo, o sea, una hiperrentabilidad, podemos hablar en estos casos. La otra es una modificación funcional y físico-espacial de áreas centrales estratégicas, o sea que eso lo podemos ver en distintas ciudades, que estos nuevos distritos aparecen desde el punto de vista morfológico como una ciudad completamente distinta a la que vamos a encontrar en su entorno. Esta idea de construir nuevas arquitecturas. Y por otro lado, una modificación en los mecanismos de gestión pública, que es donde acá se ve una articulación muy estrecha entre el sector público y el sector privado, el sector público respondiendo a las demandas de estos grandes inversores o desarrolladores, que no siempre son inversores o desarrolladores locales, sino que son también internacionales. Esto en muchos casos produjo grandes problemas en el interior de la ciudad, fundamentalmente en la administración de la ciudad, por los fondos que muchas veces pone la administración local y que después no son recuperados. Pero estos grandes proyectos urbanos, los vamos a ver muchos de ellos en estas transformaciones que se dan en la costa de la ciudad sobre el río o sobre el mar. Uno de los casos más paradigmáticos y uno de los primeros también que aparecen como áreas de renovación en la ciudad es el sector de Canary Wharf en Londres, que también era una zona portuario ferroviaria que se transforma en un nuevo centro administrativo de la ciudad, o sea, vivienda, espacio público, edificios de oficinas, comercios, etcétera, etcétera. En relación con esta idea de los grandes proyectos urbanos que menciona Beatriz Cuenca, acá podemos ver lo que dice geógrafo Eric Swingedow, que él habla, o él acuña este término del capital friendly planning, que sería la planificación muy amistosa con el capital, que dice, que habla de los proyectos de desarrollo urbano en gran escala,
se han utilizado cada vez más como un vehículo para establecer medidas de excepcionalidad en la planificación y en los procedimientos en materia de política urbana. Esto es parte de una nueva política urbana neoliberal que está relacionada con las nuevas formas de gobernar las intervenciones urbanas y que se caracteriza por estar dirigidas por las prioridades de las élites. Entonces, acá tenemos que ver que uno puede discutir, por ejemplo, Puerto Madero, que es un gran proyecto urbano o simplemente un proyecto urbano. Puerto Norte, ¿qué es? ¿Un gran proyecto urbano o es simplemente un proyecto urbano? O sea que, digamos, eso se los dejo a ustedes para seguir discutiendo. O sea que lo que hemos estado viendo hasta ahora es este recorrido así muy veloz en prácticamente 100 años de la transformación de las ciudades. O sea que partimos de estos proyectos en sitios emblemáticos de la ciudad, o sea, estos sitios que se entienden que dan cuenta de la modernización de una ciudad, que eran estas nuevas componentes. Estos otros proyectos urbanos, que empezamos con aquellos que tienen que ver con la reconstrucción de las ciudades, fundamentalmente, transformación en las áreas centrales, y después estos proyectos urbanos que en general los vamos a encontrar en estas áreas de reconversión interior, o sea que áreas que han sido consideradas obsoletas, o mejor dicho, declaradas obsoletas, que su uso original ya no tiene sentido de permanecer en él, y que han quedado disponibles para su transformación, o sea, después de un determinado tiempo de abandono. Y en algunos casos, estos sectores fueron, digamos, no les voy a decir apropiados, pero sí estuvieron destinados a los grandes desarrolladores inmobiliarios para el desarrollo de sus iniciativas empresariales, que es lo que nosotros conocemos, o mejor dicho, algunos autores hablan de estos grandes proyectos urbanos. O sea que estos son los temas que nosotros vamos a estar trabajando este año a partir del desarrollo de proyectos urbanos para distintos sectores de la ciudad de Gualeguay, y los que no cursaron con nosotros el año pasado, no cursaron análisis en la ciudad de Rosario, que después vamos a ver en particular. Pero antes de empezar ya con la tarea de definir un proyecto urbano para un sector de la ciudad, nosotros vamos a hacer un trabajo práctico, que ahora lo van a ver más en detalle con sus respectivos docentes, que le hemos llamado aproximaciones al proyecto urbano, que consiste en un trabajo práctico que consiste en dos grandes partes. Por un lado, una reflexión acerca del proyecto urbano, de la incidencia del proyecto urbano en la transformación de la ciudad, o mejor dicho, la potencialidad que nosotros le damos a este instrumento para promover la transformación de la ciudad o de sectores de la ciudad, a partir de la lectura de distintos autores que hablan sobre el tema. Y después vamos a estudiar distintos casos de proyectos urbanos, no de las dimensiones de estos últimos grandes proyectos urbanos, grandes por dimensión, no por las características estas que decíamos antes, que son mucho más contemporáneos, como para ver, digamos, que sean una especie de, que nos vayamos inspirando para hacer, cuando nosotros estemos trabajando en el desarrollo ya de los proyectos urbanos específicos, ya sea para Gualeguay o para Rosario o Villa Gobernador Galvez. Uno es el proyecto Funari en la ciudad de Weinheim, en Alemania. El otro, ya es mucho más conocido, que es el GWL Terrain en Ámsterdam. Después la Villa Industria en Hilversum, también en los Países Bajos. Vauban en
Friburgo, que Vauban es uno de los primeros ecobarrios, o sea que lo que nosotros estamos viendo acá son nuevos proyectos donde incorporan nuevas modalidades que tienen que ver con la construcción y con lo que se llama desarrollo urbano sostenible, el aprovechamiento de la energía, el reuso de las aguas, o sea, que tienen que ver con una mirada, diríamos, más ambiental del desarrollo urbano. El otro es el Werkstatt Grasbrook en Hamburgo, que es la continuidad de este gran proyecto de Hafen City, o sea que son también las zonas portuarias. El otro es un proyecto en el borde de la ciudad, que es Valdespartera, en la ciudad de Zaragoza, en España. Y después el proyecto Igarapés, que es toda una recuperación de áreas marginales en el interior de la ciudad, de Manaus, digamos, que se ha hecho demasiado famosa últimamente por la cantidad de muertos por el COVID, y ya tenemos la cepa Manaus. Pero en este caso vamos a seleccionar, después vamos a ver uno de los sectores que componen esta gran operación de renovación, que es muy extensa. Pero bueno, nosotros nos vamos a dedicar fundamentalmente, ahora de acuerdo a cómo lo vayan charlando con sus docentes, con esta discusión de la bibliografía para ver, digamos, qué posición tenemos nosotros respecto de estas ideas en relación con el desarrollo de los proyectos urbanos en el interior de la ciudad. Bien, yo he terminado, pueden despertarse los que quedaron ahí medios dormidos, pueden volver los que se fueron a comer a la charla. ¿Hay alguna duda, comentario, observación que hacer? ¿No? ¿Estuvo todo claro? ¿Sí?